Entonces, básicamente en el área de el control clásico, nosotros trabajamos con el elemento de función de transferencia. Entonces, yo tengo una función de transferencia que básicamente es una relación entrada-salida. Dado un sistema, yo le inyecto una señal de entrada RDS y obtengo la señal de salida YDS, y a mí lo que me interesa es la relación entrada-salida. En cambio, cuando yo trabajo con variables de estado, entonces esas variables de estado, ahora su nombre lo dice, necesito visualizar cuáles son los estados internos del proceso, ¿no? O sea, puedo identificar cuáles serían esos estados internos del proceso para que yo pueda de alguna forma tener una idea general de ese comportamiento, ¿no? En general, un modelo en variable de estado es dado por lo siguiente. La derivada ¿Estás de los escribiendo estados. algo? Creo que eres compartiendo la pantalla. No estoy compartiendo la pantalla. Oh, No. las fallas conmigo. Ahí está. Bien. Perdón. Entonces, en general, un modelo en variables de estado está conformado por un vector de derivadas. Este que está aquí sería un vector de derivadas multiplicado por una matriz. En este caso, estamos trabajando únicamente con sistemas lineales, más una matriz B que multiplica la señal de entrada y una señal de salida, aquí en el caso lineal. En el caso lineal, una señal de salida. Este es el formato general para una función, para un modelo en variable de estado. Entonces, este dx en dt en realidad sería un vector de derivadas de estado, ¿no? Aquí tendría yo la derivada de x1, ¿sí? La derivada de x1 del primer estado. Aquí tendría yo la derivada del segundo estado, la derivada del segundo estado, y así sucesivamente hasta la derivada del último estado. Y tendría yo una matriz A, y esa matriz A pues tendría que tener las mismas dimensiones o dimensiones de acuerdo a la función de transferencia, porque existe una relación única entre una y otra. Entonces yo aquí tendría una matriz A que pues de alguna forma tendría las dimensiones correspondientes que depende del número o el grado de esa función de transferencia. Entonces, aquí yo tendría el elemento A11, A12, hasta A1n, y tendría el elemento A21, este sería el elemento A22, y este sería el elemento A2n, donde el primer elemento indica la fila, el segundo elemento la columna, así hasta el elemento AN1, AN2, hasta el elemento ANN. Y aquí tendría yo el vector de estados. Este sería mi vector de estados. Ese sería mi vector de estados. X1, X1, X2, así hasta XN. Y aquí tendría la matriz B, la matriz de salida B. Tendría la matriz B. Aquí sería B1, B2, hasta Bn. Y aquí tendría yo mi señal de control o mi señal de entrada al proceso U. Y aquí estoy hablando de un sistema de una entrada o una salida, es el que voy a representar aquí en mi sistema. Entonces aquí tendría yo mi matriz y aquí representaría una señal C11, C12 hasta C1n, ¿no? Y aquí mi vector de estados nuevamente.
Esta sería en forma general la representación del modelo en variables de estado. Entonces, si en mi función de transferencia, que es entre redes, esta función de transferencia es de grado 1, yo tendría una ecuación de estados o un modelo en variable de estado de una ecuación. Si la función de transferencia fuera de segundo orden, yo tendría una ecuación diferencial de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Mi modelo en variable de estado sería de 2 por, bueno, la matriz A sería de 2 por 2 y yo tendría dos estados. Si la función de transferencia es de tercer orden, tendría yo tres estados. Entonces, el número de estados va relacionado, por supuesto, con la función de transferencia y hay una relación entre ellos directamente, uno a uno, ¿sí? Ok, ¿cómo, dado una función de transferencia, cómo yo podría obtener un modelo en variables de estado? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poner una función de transferencia eh, que sería 1 entre, no sé, se me ocurre, s cuadrada más 2s más 3, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo esta función de transferencia y yo la quiero representar en variables de estado. La función de transferencia es una función en el dominio complejo y dominio complejo S, y el modelo en variable de estado está en el dominio del tiempo. Entonces aquí lo que tengo que hacer es, dada la función de transferencia, entonces yo lo que tengo que hacer para obtener mi modelo en variable de estado, bueno, hay muchas metodologías, vamos a ver nada más una de ellas, es obtener la ecuación diferencial de la cual yo obtuve esa función de transferencia. Entonces yo tengo que obtener la ecuación diferencial de la cual yo obtuve esa función de transferencia. Entonces aquí agarro mi expresión. Básicamente lo que estoy haciendo es agarrando el denominador, lo voy a pasar a multiplicar a la señal YDS, y la UDS la paso a multiplicar por la señal del numerador de mi función de transferencia. Eso es lo que estoy haciendo básicamente. Entonces, con eso yo aquí tendría YDS y aquí tendría yo UDS. Y si aplico la transformada inversa de Laplace a estas expresiones, pues yo podría obtener la ecuación diferencial de la cual obtuve ese modelo en variable de estado. Entonces, por ejemplo, aquí yo tendría la segunda derivada de y más dos veces la primera derivada de y. Entonces aquí voy a poner la primera derivada de y más 3 veces y de t igual a u de t. Entonces, esta ecuación que está aquí, esa es la ecuación diferencial de la cual yo obtuve esa función de transferencia. ¿Sí? Entonces, dada esta ecuación diferencial, pues a mí me interesa reescribirlo en variables de estado. Entonces, la ecuación diferencial es de segundo orden. La función de transferencia tiene dos polos, segundo orden. Por lo tanto, el modelo que yo esperaría encontrar es un modelo en variable de estado que estuviera representado por dos ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? Entonces, noten ustedes que aquí la derivada de los estados, aquí representaría esta derivada de los estados representan ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces aquí yo tengo n ecuaciones diferenciales de primer orden. Este sistemita es una ecuación diferencial de segundo orden. Si yo lo quiero representar en variables de estado, entonces yo tendría dos ecuaciones diferenciales de primer orden para poderlo representar. Es decir, que mi sistema final de representación en variables de estado tiene que ser de la forma siguiente. Aquí debe de haber la derivada de x1, ¿sí? Si mantenemos la misma notación, aquí debo tener la derivada de x2. Aquí debo poner la matriz A, debo tener la matriz B
que sería la matriz de estados. Aquí tendría yo la matriz B, la matriz de estados. Aquí sería, perdón, X1, y sería X2 más B por la señal UDT. Únicamente tengo una señal de entrada, por lo tanto este es un sistema, una entrada, una salida. Y la señal de salida debo de tener mi matriz C, multiplicada por el vector de estados. ¿Sí? Entonces, noten ustedes el dimensionamiento. El dimensionamiento en general, lo voy a escribir aquí. Este es el vector de estados, y este vector de estados tiene n filas, n por 1, ¿no? N filas, una columna. La matriz A es de dimensión n por n. N filas, n columnas. Tengo n filas, n columnas. El vector de estados es un vector de estados de n por 1. La matriz B es de n por 1. Y el vector, bueno, U, que es un escalar, es de 1 por 1. ¿Sí? Entonces dice que el vector de estados es de n por 1 y esto es una igualdad. Esto significa que el producto de la matriz A por la matriz de estados también debe ser de n por 1. Entonces aquí tengo la matriz A de n por n, el vector de estados de n por 1 y al multiplicarlo me quedaría de n por 1. Esta es la matriz B de n por 1. N por 1, n filas, una columna, y este es U, que es un escalar. Si tú lo multiplicas, n por 1, 1 por 1, n por 1, 1 por 1, te queda también de n por 1. Por lo tanto, se pueden sumar y se cumple el dimensionamiento. Aquí en este caso, en el caso particular, el vector de estados o el vector de derivada de estados es de 2 por 1. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo habíamos comentado, si es un sistema de segundo orden, va a tener, si es un sistema de segundo orden, ese sistema de segundo orden lo representa una ecuación diferencial de segundo orden, después de haber hecho todas las reducciones correspondientes. Por lo tanto, esta ecuación diferencial de segundo orden se convierte en dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Por lo tanto, el dimensionamiento del vector derivadas de estado tiene que ser o es de 2 por 1. 2 filas, una columna. La matriz A multiplicada por el vector de estados, que es de 2 por 1, este es de 2 por 1, entonces la matriz A tiene que ser de las dimensiones adecuadas para que al multiplicarse el resultado de esta operación sea de 2 por 1. Por lo tanto, este tiene que ser de 2 por 2. La matriz B está multiplicando a un escalar y el escalar es de 1 por 1. Por lo tanto, la matriz B también tiene que ser de 2 por 1. 2 por 1 por 1 por 1 te queda de 2 por 1. La señal de salida Y. La señal de salida Y es un escalar. Multiplicado. Y el vector de estados es de 2 por 1. Por lo tanto, el dimensionamiento de esta matriz C tiene que ser de tal forma que al multiplicarse por el 2 por 1, me debe dar de 1 por 1. Por lo tanto, este tiene que ser de 1 por 2. Al multiplicar 1 por 2 por una matriz de 2 por 1, su dimensionamiento es de 1 por 1. Entonces, con esto estamos observando nosotros cómo hacemos el dimensionamiento de mi proceso. ¿Bien? Ya que identifiqué el direccionamiento ahora, ¿cómo esa ecuación diferencial de segundo orden lo puedo reescribir en ecuaciones diferenciales de primer orden? ¿Cómo puedo a partir de esas obtener ecuaciones diferenciales de primer orden? Entonces,
hay metodologías ya específicas, básicas, para que ustedes puedan hacer ese proceso. Una de ellas es la siguiente. Si no les definen cuáles son los estados del proceso, ¿sí? Si no les definen cuáles son los estados del proceso, la forma más simple de definir esos estados es la posición y sus derivadas. La posición, la velocidad y la aceleración. Y esto va de la mano con sistemas mecánicos. Por ejemplo, en sistemas mecánicos, un sistema mecánico, sus estados están dados por la posición, por la velocidad, por la aceleración. La definición del estado es que tú puedas conocer la posición del objeto en cualquier punto, dado parámetros como velocidad y aceleración. Entonces, si tienes la velocidad, pues tú puedes integrar y obtener la posición del elemento. Entonces, en todo instante de tiempo puedes conocer la posición del elemento considerando esos estados que serían la velocidad y la aceleración. Bien, entonces, esa es más o menos la definición de los estados para sistemas mecánicos. Y si a ustedes no les definen cuáles son los estados del proceso, una forma muy simple de definir los estados es la siguiente. El primer estado va a ser la señal de salida del proceso. Y esa señal de salida la defines como el estado 1. Esa sería el primer estado. Entonces, estados lo defines como la posición y sus derivadas. En este caso, yo requiero dos estados. Por lo tanto, aquí yo requeriría la derivada de esa posición. Y ese segundo estado yo lo voy a definir como la variable x2. Entonces, defino la posición, la posición, la señal de salida, la variable dependiente, cualquiera de esos nombres, como un primer estado. Y posteriormente defino la derivada como un segundo estado. Y ahí dejo de hacer la definición, porque únicamente requiero dos estados. Bien, entonces, a partir de esos estados, yo voy a obtener mi modelo en variables de estado. Ok, primer paso, la definición. Entonces, primer paso, definimos, se define definición de estados. Ese es el primer paso. Ok, ya que definí los estados, el segundo paso es obtener las ecuaciones. Obtener las ecuaciones de estado. Ese sería el segundo paso. Okay, ¿cómo voy a obtener las ecuaciones de estado? Ok, yo observo que mi modelo me dice, requieres la primera derivada y requieres la segunda derivada. Entonces, como requiero la primera derivada, como yo requiero la primera derivada, pues aquí voy a poner primera derivada. ¿Quién será la primera derivada? Entonces, voy a mi definición de estados, y de t es igual a x1, y si yo derivo y de t, si yo agarro la primera definición, y la derivo con respecto al tiempo, esa sería la derivada de x1. Pero por definición de los estados, por esta definición que yo acabo de hacer, siempre va a resultar que la derivada del primer estado, la derivada de y con respecto al tiempo, va a ser x2. Ya tengo mi primera ecuación. Mi segunda ecuación, esta primera ecuación la obtuve a partir de la derivada de la definición de estados, de la primera derivada. Entonces, agarro la definición de la segunda derivada, agarro la segunda ecuación de estados y la derivo, ¿sí? Que tiene que ser la segunda derivada de la primera expresión. Entonces, la derivo. Entonces, la derivada
de y punto de t con respecto al tiempo, pues no es otra cosa que la segunda derivada de la expresión. Y esa segunda derivada de la expresión, correspondería a la primera derivada de x2. Entonces aquí pongo la primera derivada de x2. Y la última ecuación, siempre la última ecuación, la vas a obtener a partir de tu expresión, de tu ecuación diferencial original. Siempre la última expresión. Entonces vas a tener que la segunda derivada de y es igual a u de t menos 2 veces la derivada de y, este lo pasé del otro lado, con signo a negativo, menos 3 veces y. Y esa sería la segunda derivada. Esa sería mi segunda ecuación de estados. Pero yo observo que en la forma matricial, nada más dependen de x1 y x2. No hay otra variable más. Por lo tanto, esta ecuación que acabo de obtener, no la puedo yo reescribir en la forma matricial que me están solicitando. Porque nada más deben de aparecer las variables x1 y x2. Entonces, lo que yo tengo que hacer es reescribir esta expresión, en particular esta variable y y derivada de y, en función de los estados definidos en el paso 1, para que yo lo pueda escribir en forma matricial. Entonces, aquí tendría yo que la derivada de x2 con respecto al tiempo sería la u de t menos 2 veces y punto, pero por la definición de los estados, y punto es igual a x2, entonces sería 2x2. Menos 3 veces y. Y y por definición de los estados es x1. Ya lo reescribí en formato, ya lo reescribí en el formato en donde las ecuaciones quedaron en función de los estados y no hay ninguna otra señal de salida. No hay ninguna y, no hay otra variable. ¿Sí? Entonces, estas ecuaciones que acabamos de obtener son las que yo voy a utilizar para vaciarlos en la forma matricial. Entonces, la primera ecuación es la derivada de x1. Y la derivada de x1 es igual a x2. ¿Sí? Entonces, este elemento que está aquí, el A11, lo voy a escribir A12. Aquí me equivoqué, perdón, este debe ser B1. Este es el elemento A12. Este es el elemento A22. Y este sería el elemento B2. Bien. Entonces, aquí sería C1, perdón. Aquí sería C11, si quieren. Y C12. O C1 y C2, como gusten. Bien. Entonces, agarro la primera ecuación. Y esta primera ecuación la voy a vaciar aquí en el formato matricial. ¿Cuánto valdría A11? ¿Cuánto vale A11 si yo agarro esta expresión y la sustituyo aquí? Pero ¿Cuánto vale A12? 1. B1 vale 0. Y ya reescribí la primera ecuación diferencial de primer orden en el formato matricial. Voy para la segunda ecuación, derivada de x2, agarro la segunda ecuación en forma matricial y sustituyo los valores. Menos 3x1
A22, ¿cuánto vale? Menos 2. Y B2 es el coeficiente de la U de t, y esto vale 1. Y noten ustedes el denominador de la función de transferencia. 1 más 2s más 3. Noten ustedes el último término. Menos 3 menos 2. Son los mismos coeficientes, únicamente que escritos primero el término independiente y luego va subiendo el grado con signo contrario. Tiene una relación. ¿Cuánto vale la matriz C? ¿Cuánto vale C11? ¿Cuánto vale C12? Y de t debe estar escrito en el formato que dependa de los estados x1 y x2. Por definición, y de t vale x1, por definición de los estados que nosotros propusimos. Entonces, este valdría 1 y este valdría 0. Y ya lo escribimos en formato matricial. ¿Sí, señores? ¿Sí vieron la metodología? Sí, profe. No sé si hay dudas de esa metodología. No. ¿No? ¿Seguros? Si Bien. también tuviera esas notas a Blackboard, también estaría bueno. Sí, claro, le pongo ahí los datos y los subo inmediatamente. Va, claro que sí. Bien. Entonces, si no hay dudas, continuamos con el ejercicio. Y ahora el siguiente tema es cómo obtener la función de transferencia, ¿no? Dado el modelo en variable de estado, ¿cuál sería mi función de transferencia? Entonces, voy a escribir aquí. Lo voy a copiar. Este lo voy a copiar, copy. Lo voy a escribir aquí. Ok, bien. Entonces, yo tengo esa expresión. Y a mí me interesa obtener la función de transferencia. ¿Sí? O sea, a mí me interesa obtener la función de transferencia de ese elemento. ¿Cómo podría obtener esa función de transferencia? Pues resulta que esto que está aquí es una ecuación diferencial de primer orden, con A, B y C matrices, pero sigue siendo una función de transferencia de primer orden. ¿Bien? Es como si yo les dijera, pues aquí tengo la derivada de Y, con respecto al tiempo, más B y de t igual a C f de t. Pues tengo una ecuación diferencial de primer orden, únicamente que aquí B y C son elementos constantes, escalares. Pues esto que está aquí es lo mismo que tenemos acá, únicamente que A y B aquí serían matrices. Esa es la diferencia, pero sigue siendo ecuaciones diferenciales de primer orden. Y esto lo puedo ver como un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden, pero sigue siendo una ecuación diferencial de primer orden. Y si yo quiero obtener la función de transferencia, que es lo que yo hacía aquí, pues agarraba y aplicaba la transformada de Laplace, agarraba y aplicaba la transformada de Laplace a esta ecuación, a esta expresión. Agarraba, aplicaba la transformada de Laplace a esta expresión. Y ya que aplicaba la transformada de Laplace, obtenía esa función. Igual a CF de S. Factorizaba la Y de S. S más B. Factorizaba S más B. Y de S igual a CF de S. Finalmente obtenía yo la función de transferencia a Y de S entre F de S.
esa fue la metodología o es la metodología que nosotros seguimos para determinar esa función de transferencia. Es un sistema de primer orden, aplicas la transformada de Laplace y reestructuras donde la función de transferencia es la relación entre la señal de salida y la señal de entrada, la variable dependiente y la variable independiente. ¿Sí? Es lo mismo que nosotros vamos a hacer, pero ahora para nuestra ecuación, esta ecuación. ¿Bien? Entonces, señores, pues apliquemos la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de la derivada de x de t con respecto al tiempo, donde x es un vector, pero es un vector de estados. Me quedaría s, x de s, donde x es la variable compleja que representa al conjunto vector de estados. Por ejemplo, aquí mi vector de estados es de 2 por 1, pero en el formato general es de n por 1. Entonces, este es un vector de n por 1 estados que están multiplicando a la función de a la variable compleja S. Bien, ¿cuál sería la transformada de Laplace de A por X de T? ¿Cuál sería la transformada de Laplace de A por X de T? A X de S. A por X de S. Porque A es una matriz, pero es una matriz, ahorita lo estamos considerando como una matriz de constantes. 0, 1, menos 3, menos 2, etcétera, etcétera, pero todos estos elementos son constantes. Y como es una constante, lo puedo sacar del operador y únicamente le aplicaría la transformada de Laplace al vector de estados. Y ese vector de estados lo definí como x de s. Más b por u de t, donde b, al igual que a, es una matriz de constantes. Por lo tanto, también lo puedo sacar del operador y me quedaría b por u de s. ¿Qué seguiría? Tengo que despejar la variable dependiente x de s. Entonces aquí tendría s, x de s, menos a, x de s igual a b u de s. Y ahora tengo que factorizar la x de s. ¿Sí? Ahora me interesa factorizar la x de s. Aquí tendría yo x de s igual a b u de s, donde x de s es el vector de estados. Y esta s que está aquí, es la variable compleja. Por lo tanto, al factorizar, ¿cómo me quedaría? Como ven, s menos a x de s igual a b u de s. ¿Qué les parece? ¿Estaría bien la factorización? Sí. La variable compleja S es un escalar. Y A es una matriz. Entonces yo lo que te estoy pidiendo aquí es que agarres un número 2 y le sumes aquí una matriz, no sé, de 2 por 2, donde aquí sea 1, 2, 5, no sé, se me ocurre menos 1. Entonces, ¿cómo vas a sumar este elemento? Un escalar, más aquí le podemos poner signo negativo, con una matriz A. O sea, esto no es posible. No es posible hacer esta operación algebraica, porque un elemento es un escalar y el otro elemento es un matricial. No estás sumando manzanas con manzanas, estás haciendo cosas que no son debidas. Por lo tanto, esta factorización le hace falta algo. Y ese algo será Una matriz una unitaria. matriz. Y se llama matriz. Como de 1, 0. Identidad. Ajá. La matriz identidad. Bien. Esa matriz identidad es una matriz particular, especial, que hace que todos los elementos de la diagonal principal sean unitarios y fuera de la diagonal, pues
pues serían ceros. Es como si fuera el 1 en caso escalar. La matriz de identidad es el 1 del caso escalar. Bien. Ahora lo que tengo que hacer es despejar X de S. Tengo que despejar X de S. Perdón, tengo que despejar X de S. ¿Cómo me quedaría ese despeje? BUS y luego paréntesis SI menos A, todo eso a la menos 1. Ok, entonces, aquí va. ¿Cómo ven? ¿Sería correcto? ¿Qué opinan? Imagínense que yo tengo, bueno, vamos a ponerle dos matrices. Tengo A por B igual a C. Y quiero despejar B. Quiero despejar B. Yo quiero despejar B. Quiero dejar solita B. ¿Cómo le hago? Bueno, quiero dejar solita B, tengo que eliminar A. Entonces, observo dónde está ubicada A. Y de su lado izquierdo la voy a multiplicar por su inversa. Como estoy alterando la expresión, esta también la tengo que multiplicar a la izquierda por su inversa. A inversa por A, la matriz identidad. La matriz identidad por la matriz B. Es la matriz B. Entonces, el despeje de B me quedó como A inversa C. Tengo el mismo ejercicio, pero ahora tengo que despejar A. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cuál sería el procedimiento para despejar A? Observo B. Entonces, agarro y la posmultiplico por su inversa. Para no alterar la expresión, esta también debe multiplicarse por la matriz B en el mismo sentido. B por B inversa me queda A por identidad. Y esto sería C por B inversa. Y A por identidad me queda la matriz A. Por lo tanto, esa sería la multiplicación de las matrices. Las matrices no son conmutativas y deben mantener el orden de la multiplicación. Por lo tanto, aquí, si yo quiero mantener el orden, En ¿de qué medio. lado iría el SI menos A inversa? Bien. Como ven, pero todavía no encuentro la función de transferencia. Entonces, me hace falta un elemento, la señal de salida. La señal de salida será Y de S igual a C por X de S. Que sería la transformada de Laplace de la señal de salida. Pero X de S ya la conozco, aquí está X de S. Por lo tanto, lo sustituyo y finalmente obtengo la función de transferencia. Y de S entre U de S va a ser igual a CSI menos A inversa por B. Ese sería el proceso, bueno, esa sería la fórmula para dada una
modelo en variable de estado, yo pudiera obtener su función de transferencia. ¿Sí, señores? ¿Va? ¿Cómo ven? Entonces, voy a agarrar este mismo ejemplo. Voy a agarrar este mismo ejemplo. Voy a agarrar este mismo ejemplo. Y esta sería mi matriz A. Esta sería mi matriz A. Esta sería mi matriz B. Y esta sería mi matriz C. Y lo que resta es agarrar esas matrices A y B y C y sustituirlos aquí. Y con esa sustitución y la simplificación correspondiente, yo debo de llegar a obtener mi función de transferencia. Bien, entonces voy a borrar todos los dibujos. Y de aquí el elemento más complicado sería esto. Este sería el elemento más complicado. Determinar SI menos A inversa. ¿No? Sería el elemento más complicado. Entonces, para no hacerlo tan complicado, vamos a hacerlo paso a paso. La variable compleja S, multiplicado por la matriz identidad, que debe ser, por supuesto, de la misma dimensión que la matriz A. Entonces, si la matriz es de 2 por 2, la matriz es de 2 por 2, la matriz identidad tiene que ser también de 2 por 2. SI, este es SI, y aquí sería menos A. Esa es la matriz SI menos A. Esta S ahora se multiplica por el 1, y esa S por el otro 1, y la matriz SI menos A inversa va a ser igual a S menos 1 más 3, S más 2. Esa es la matriz SI menos A. ¿Quién es la matriz SI menos A inversa? ¿Quién es la matriz SI menos A inversa? ¿Cómo calculo la matriz inversa de esta expresión? ¿Cómo ven, muchachos? Su inversa. Uno sobre su determinante multiplicado por la adjunta transpuesta. Y para una matriz de 2 por 2, los elementos de la diagonal principal cambian de posición y los elementos de la antidiagonal cambian de signo. Esa es la inversa. Esa sería SI menos A inversa. ¿Sí? Una pregunta. Ahora lo que me resta es multiplicar y multiplicar por C y B respectivamente. ¿Sí? Entonces, el siguiente elemento, agarro la matriz C y la multiplico por SI menos A inversa. La multiplico por C, SI menos A inversa. Ese es el siguiente paso. Pues, pude haber empezado con C o con B. O sea, es indistinto. Entonces, la matriz C es esta. Multiplicado por SI menos A inversa, que es todo esto, lo voy a copiar. Está. Pero resulta que 1 sobre S cuadrada más 2S más 3, eso que está ahí, es un número.
Al final de cuentas, es un polinomio, sí, pero esto es escalar, no es matricial, es un número escalar. Entonces lo saco del operador, de la operación de matrices, y esto sería igual. Entonces aquí agarro para multiplicarlos. Y la nueva matriz, ¿de cuánto tendría que ser? ¿De qué dimensión es C? ¿De qué dimensión es la matriz C? La matriz C es de dimensión una fila, dos columnas, 1 por 2. La matriz A es de 2 por 2. Por lo tanto, la matriz resultante va a ser una matriz de 1 por 2. Algo similar a lo que yo tengo aquí, de 1 por 2. ¿Quiénes son los elementos de la primera fila? Del elemento 1, 1. ¿Quién será el elemento 1, 1? ¿Cómo ven, señores? ¿Ese más 2? ¿Cuál será el elemento 1, 1? ¿Ese más 2? Ese más 2. El elemento 1, 2. 1. 1. Y luego si lo multiplico por la matriz B, el resultado final sería, esta es de 1 por 2, esta es de 2 por 1, el resultado es un escalar, y ese escalar sería igual a 1. Por lo tanto, esa sería la función de transferencia. La función de transferencia que se obtiene a partir de este modelo en variables de estado. Observo mi función de transferencia. Este fue el ejercicio. Es la misma función de transferencia. 1 sobre s cuadrado más 2s más 3. 1 sobre s cuadrado más 2s más 3. Pero observo también algo bien interesante. Cuando yo obtuve SI menos A, fue la suma matricial de estas dos matrices, me quedó S menos 1, 3S más 2. Y este elemento que está aquí, en el denominador, ¿quién fue? ¿Quién fue ese denominador? ¿Quién fue el determinante de SI menos A? Este denominador fue el determinante de SI menos A. Y ese determinante de SI menos A me da el polinomio característico, el polinomio denominador. ¿Sí? Y que al igualarlo a 0, si yo agarro el polinomio característico y lo igualo a 0, obtengo los polos del sistema. Y esos polos, pues, le llaman eigenvalues. Los eigenvalues, pues, no son otra cosa que los polos del sistema y se obtienen de calcular el determinante de SI menos A. Algunos autores le llaman, en vez de S, le llaman lambda I menos A, pero bueno, la variable es indistinta. Determinante de lambda I menos A o SI menos A y igualados a 0. Bueno, el determinante de lambda I menos A igual con 0 es el polinomio característico o ecuación característica y la solución pues no son otra cosa que los valores propios y se conocen como eigenvalues. Bien, ¿cómo ven? ¿Dudas? ¿Con qué rango de matrices vamos a estar trabajando? ¿Mande? O sea, No. está fácil porque es una matriz de 2 por 2, pero Claro. Aquí el problema sería la inversa cuando trabajes con una matriz de 3x3, de 4x4. Ese se vuelve complicado. Pero aquí es muy simple porque la inversa es muy simple porque fue una matriz de 2x2. Pero cuando se vuelve de 3x3 ya se vuelve más complicado, ¿no?
Para el examen les voy a dejar de 2 por 2, no pasa nada. ¿Va? En las tareas a lo mejor de 3 por 3 o más adelante. Pero la metodología es la misma, no importando cuál sea el orden de la ecuación diferencial, la metodología es exactamente la misma. O sea, la metodología de la obtención de la función de transferencia es exactamente la misma. Primer paso, definición de estados. Segundo paso, poner la ecuación de estados. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa metodología se vuelve indistinta. Por ejemplo, si tengo yo GDS igual a 1 entre S, no, pues vamos a poner un valor S. S cúbica más 2S cuadrada más 10, por ejemplo, ¿no? Sí. Obtengo un modelo en variable de estado. Bueno, pues el procedimiento es el mismo. O sea, agarras aquí Y de S entre U de S. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría S cúbica Y de S más 2 S cuadrada Y de S, entonces sería S cuadrada Y de S más 10 Y de S igual a 10 U de S. La tercera, aquí sería la tercera derivada de Y. Aquí sería la tercera derivada de Y. Más 2 veces la segunda derivada de Y. Más 10 veces Y igual a 10 U de T. Esta es la ecuación diferencial. La definición de los estados. El estado 1 es igual a Y. El estado 2 es igual pues a su derivada. El estado 3 es igual a la segunda derivada. Y ya que tienes la definición de los estados, entonces buscas, bueno, la derivada del primer estado. La derivada del primer estado, porque esa es la forma matricial. Tú vas a tener, en general, derivada de los estados. Entonces, la ecuación debe ser la derivada del primer estado, la derivada del segundo estado, y así sucesivamente. Entonces, la derivada del primer estado, ¿quién es Y? Entonces, es Y punto. Su derivada es Y punto, y Y punto por definición es X2. Siempre ocurre así. Perdón, aquí sería la derivada del segundo estado. Pero la derivada del segundo estado es la segunda derivada de Y. Y la segunda derivada de Y es X3. Por definición de los estados. Los mismos estados te están diciendo quiénes son. La derivada de X3. La derivada de X3 es la tercera derivada de Y. Y la tercera derivada, la última ecuación, siempre se obtiene de la ecuación diferencial. Es 10 U de T menos 2Y punto, pero Y punto es X3, menos 10Y, pero Y por definición de Y es X1. Entonces ya puedes obtener tu modelo en variable de estado en una forma ya directa, ¿no? Entonces aquí sería de tres filas, una columna. Aquí sería una matriz. Aquí sería una matriz de 3 por 3. Aquí sería el vector de estados de 3 por 1. Más de 3 por 1 por la señal de entrada U de T. Y de T es igual a una matriz, que le voy a poner la matriz B. Una matriz de 1 por 3. ¿No? Entonces la derivada de X1
debe ser igual a x2. Y x2 sería 0, 1, 0. La derivada de x2 aquí iría un 0, perdón, me salté. La derivada de x3 sería 0, 0, 1, 0 en u. Y la derivada de x3 sería 10 u de t menos 10x1, 0x2 menos 2x3. Y y, la señal de salida es igual a x1. Entonces esa es la estructura. Esa estructura se le conoce como la forma controlable. Esa es la forma controlable del sistema. Y siempre la estructura es la misma, siempre es la misma. Si notas el último término, pues tiene que ver con la ecuación, con la función de transferencia. Término independiente, que sucedió exactamente igual aquí. 3, 2, entonces sería menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2. Aquí pues va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Mi función de transferencia era menos 10, 0, menos 2. Aquí, perdón, aquí debe ser un 0, perdón. Entonces, es más, ni debí de haber puesto, si el numerador es una constante, yo no debía haber hecho todo este procedimiento. Directamente yo podía haber identificado ya el modelo en variables de estado. ¿Cómo ven? ¿Bien? ¿Y de t cómo la dedujo? ¿Mande? La y de t. A la y de t, y es igual a x1. Ah, ya. Entonces es 1, 0, 0. ¿Cómo ven? ¿Sí? Pero si observan, únicamente he hecho ejercicios donde el grado del numerador, bueno, el numerador no es un polinomio, es un, bueno, perdón si es un polinomio, pero nada más el término independiente de grado 0. ¿Y qué sucede cuando el polinomio es diferente? ¿No? Por ejemplo, ¿qué sucedería si yo tuviera una función de transferencia que fuera, no sé, s más 1 entre s cuadrada más 2s más 3? Por ejemplo, ya no tiene el mismo formato, ya no tiene el mismo formato que teníamos anteriormente. Este debe ser una matriz de 2 por 2. Y de hecho, la última fila va a ser menos 3, menos 2. La última fila tiene que ser menos 3, menos 2, no hay más. Bien, pero al meter este S más 1, ya aquí ese numerador se iba a la matriz B, 10. Y la señal de salida Y siempre era, por definición de los estados, 1, 0, 0. Porque yo siempre lo definía así. Entonces yo ya tengo la estructura bien definida y bien estudiada. Pero ahora ya me cambiaste el asunto, ahora es S más 1. Ya cambió la expresión. ¿Cómo voy a modificar esa expresión? De hecho, si yo quiero aplicar la misma metodología, pues a la hora de hacer la última ecuación, me va a quedar la derivada de u. Y esa derivada de u no la puedo meter ahí. No sé si la están observando. No sé si observan que por ahí va a haber una derivada de u. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Agarro y de s, agarro aquí u de s, y a la hora de hacer las operaciones, me quedaría s cuadrada más 2s más 3. Aquí me quedaría s cuadrada más 2s más 3
por y de s igual a ok, entonces, perdón, sí, está bien. Entonces, este sería y de s y aquí sería s más 1 por u de s. Y ahí está la ecuación diferencial que les comentaba. Aquí tendría yo la segunda derivada de y más 2 veces y derivada más 3y de t igual a la derivada de u más u. Aquí está la derivada de u. Entonces, de acuerdo a la metodología establecida, la última ecuación diferencial es la solución, la última ecuación diferencial de primer orden en mi modelo en variable estado, la obtengo, perdón, del despeje de la última ecuación, de la ecuación diferencial original, perdón. Entonces, repitiendo, perdón, el último vector de derivada de estados, el último estado derivado, la derivada del último estado, va a ser igual o la voy a obtener a partir de la ecuación original. Aquí está, y es de t menos 2y punto, yo 10 puntos fue x3 menos 10x1. Entonces la obtuve de ahí. Pero si quiero hacer ese mismo procedimiento, ¿qué va a suceder? Resulta que me va a quedar la derivada de u. Y esa derivada de u no la puedo meter en la ecuación. Entonces, tengo un conflicto. ¿Qué va a suceder? Entonces, el procedimiento se tiene que modificar ligeramente. Ese procedimiento se tiene que modificar y la metodología es la siguiente. Entonces, voy a quitar esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nos vamos a auxiliar de una variable intermedia. Yo le voy a llamar x. Puede ser cualquier nombre, ¿sí? Y tengo esa variable intermedia. Ahora, mi señal de salida, y de s, va a ser igual a s más 1 por x de s, la ecuación del polinomio numerador. Y la ecuación del polinomio denominador, s cuadrada más 2s más 3, esta expresión, apoyado de la variable intermedia, va a ser igual a u de s. Entonces ya obtuve dos ecuaciones diferenciales y a partir de esa ecuación diferencial yo ya voy a obtener mi modelo en variables de estado. ¿Sí? Entonces, agarro la segunda ecuación diferencial. Sería x, la segunda derivada, el procedimiento que ya conocemos, más 2 veces x, primera derivada, más 3x de t, igual a u de t. Es el mismo procedimiento, no estoy cambiando ya nada, es exactamente lo mismo. Entonces defino dos estados. El estado x1, que es igual a x, y el estado x2, que sería la derivada de x. Y de esto, pues yo ya puedo obtener la forma matricial. Voy a copiar esta forma para no estarlo. Entonces aquí lo único que me interesaría saber cuáles son estos resultados. Estos resultados. Me interesaría saber cuáles son esos nuevos resultados porque estos van a cambiar. Estos van a cambiar. Pero la estructura es la matriz de 2 por 2. Entonces, la derivada de x1
si yo agarro aquí y derivo x1, ¿Puedes subir un poco más la pantalla, por favor? ¿sí? Si yo aquí derivo x1, yo aquí derivo x1, pero la derivada de x1 ¿a qué es igual? Pues es la derivada de x, y la derivada de x es x2, por definición de los estados, lo que ya hemos visto. Entonces, la derivada de x1 sería 0, 1, y 0 en 1. ¿Y quién sería la derivada de x2? La derivada de x2 sería la segunda derivada de x por definición de los estados, de los mismos estados. O sea, todo está saliendo de ahí. Y esto es igual a u menos 3x, pero x es x1 por definición de los estados, menos 2x punto, pero x la primera derivada, menos 2x punto sería menos 2x2. Y entonces aquí sería menos 3, menos 2, 1. Lo que ya sabíamos, lo que ya habíamos pronosticado desde que vimos la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el cambio? Ah, pues el cambio me lo va a dar la segunda ecuación. Perdón, aquí la primera ecuación, aquí lo dejé como primera ecuación. Si yo aplico la transformada inversa de Laplace, me quedaría, ahora la señal de salida cambiaría, y sería S por X de S, que sería la primera derivada de X más X. Pero la primera derivada de X, por definición, es X2. Más X, y X por definición es el estado X1. Entonces Y sería 1 en X1, 1 en X2. Y ya tengo mi definición de estados. ¿Cómo ven? Sí, más o menos. ¿Sí? Bueno, esa sería la metodología para obtener funciones de transferencia, ¿no? El caso diferente sería cuando el polinomio, el grado del numerador y el denominador son iguales. Entonces, en ese caso, tienes que aplicar una división algebraica para que tengas una función de transferencia estrictamente propia, y a partir de esa función de transferencia estrictamente propia ya puedes obtener tu función de transferencia. Ese sería el caso en donde tuvieras tú que el grado del numerador y el grado del denominador sean iguales. Y en ese momento va a aparecer una nueva matriz, que en realidad va a ser un escalar, que sería la matriz U, multiplicado por... Entonces, esto ocurre si solo si el grado del numerador es igual al grado del denominador. Entonces, ¿cuál es la metodología? Una división algebraica. Ya que tengas la división algebraica, tú puedes obtener esa expresión. Bien. Bueno, son las 6:08. ¿Qué les parece si hacemos un alto? Y luego continuamos con el tema de variables de estado. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Ok, entonces 6:09 ya son. 15 minutos, ¿está bien para ustedes? Sí, profe. Sí, Sí, gracias. ok. Ya sabía que eran 15 minutos, por eso ya ni les dije 10. Ok, Bien, profe. bien, entonces 6:24 estaría bien entonces, señores. Sí, gracias. Bien, perfecto, gracias. Prof, ¿Y de t de dónde la sacó? Si según yo tiene una derivada. Es que yo les comento que cuando la función de transferencia tenga en el numerador, por ejemplo esta. Entonces, esta función de transferencia
es una función de transferencia que ya no es estrictamente propia, donde el grado del numerador y el grado del denominador son iguales. Entonces, en este momento, lo que tienes que hacer es una división algebraica. Tienes que hacer la división. ¿Sí? Y con esa división algebraica, tú vas a reducir el grado del numerador. De tal forma que ahora, al hacer la operación algebraica, la nueva función de transferencia, tu nueva función de transferencia va a cambiar. Esa función de transferencia ahora se va a escribir igual a D más un nuevo polinomio numerador sobre el mismo polinomio denominador. Donde ahora el grado del polinomio numerador va a ser menor que el grado del polinomio denominador. Pero eso aquí no lo hicimos en este ejemplo. No, en este ejemplo no. Yo nada más les platiqué que puede aparecer una matriz D. Ah, ok. Que se va a obtener sí y solo sí cuando el grado del polinomio numerador sea igual al grado del polinomio denominador. Cuando tengas funciones de transferencia bipropias, va a ocurrir que va a aparecer la D. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Una división algebraica. Hacer la división algebraica. ¿Sí? Y con esa división algebraica tú vas a garantizar que ahora este numerador va a ser menor que el grado del polinomio denominador. A esta D que está aquí, es la U que va a aparecer acá. Porque la función de transferencia es Y de S entre UD. Entonces, esta UDS pasaría para acá Ande. y este sería para acá. Entonces, tendrías dos expresiones que lo podrías resolver por, se me fue el nombre ahorita, por, se me fue el nombre. Entonces, haces esta cero, superposición, y obtienes que que la señal de salida Y es de UDT. Y luego haces esta cero y obtienes esta, donde vas a obtener AX más BX más CX. Y al final suma las dos y ya aparece el término D. Pero eso sucede exclusivamente cuando las funciones de transferencia no son estrictamente propias, cuando son bipropias. Cuando son bipropias, divides y esa división te va a dar el valor de la D en la señal de salida. Profe. ¿Sí? ¿Sí? Dime. Cuando el numerador es mayor o igual al denominador, ¿la función se hace no controlable? No necesariamente. En este caso, el sistema puede seguir siendo controlable. Proceso, ¿no? ¿Vale? O sea que siempre tienes que hacer ese proceso. También creo que cuando todavía no estábamos en cuarentena, de que si el numerador era del mismo grado o mayor, tenías que hacer una división algebraica. Sí, siempre. Así es. Así es, tienes razón. Tienes que, por lo general nosotros aquí en el área de control trabajamos con funciones de transferencia propias o estrictamente propias. Y eso físicamente, hasta el momento, todas las funciones de transferencia estoy hablando de funciones de transferencia de sistemas físicos, ¿no? Industriales, son estrictamente propias. Ok, entonces... Sí, nada más, este es mayor un o igual proceso. es como que no existe un sistema físico. ¿O cómo? Sí, esto sí puede suceder, pero cuando esto suceda, haces la división algebraica y te va a quedar la matriz D.
Entonces, físicamente no he visto muchos procesos industriales, estoy hablando de procesos industriales que tengan esa matriz D. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, perfecto. Profe, ¿Sí? eh, Sí, pensé que tenía las tareas aquí, pero ya revisé. Bueno, te hago esa propuesta. Si quieres, al concluir la clase nos quedamos unos minutos y lo platicamos. ¿Te parece bien? sí, ya vi su correo y me parece bien, nada más que no lo encuentro en Blackboard. Ok. Déjame ver cuál.